Quiero dar la bienvenida a maestro Sí, Ricardo Carrillo. Tuve la oportunidad de tenerlo como maestro y pues quiero decir que es un maestro verdaderamente exigente, pero maravillosa persona. O sea, a mí me sirvió demasiado tenerlo como maestro. Ha sido grato para mí, de verdad he aprendido bastante de usted en un simple año que estuve con usted. No quiero ni imaginar lo demás que pude haber aprendido. Y pues bueno, siempre tiene usted una anécdota que contar, una bonita historia, una reflexión siempre. Y lo que me agradaba mucho de usted era que, pues que siempre que nos veía tristes, siempre nos daba ánimos, siempre nos decía que nos acercáramos a la música y a la guitarra. Y pues bueno, quiero agradecerle de antemano todo eso, todo lo aprendido. Y ahora pues me toca entrevistarlo y darle las am, gracias por darnos este espacio, ¿vale? Y maestro, cuéntenos usted dónde comenzó sus estudios, con quién estudió, cuántos años lleva tocando. pues mira, los estudios de música los empecé en el año de 1976. En diciembre de 1975 me tocó ya ir a ver al que fue mi maestro, al que ha sido mi maestro primero, el que me dio la oportunidad de ingresar en este medio, que es el maestro Alejandro Salcedo, que bueno, creo que es muy conocido en el ambiente, un gran guitarrista, un gran artista, y ahí comencé a estudiar guitarra clásica. Yo tocaba desde que tenía 14 años. Empecé a tocar a Jimi Hendrix, a Jimmy Page, tocaba cosas de los Rolling y sobre todo tocaba rock and roll mexicano, Tim Tops, los Rocking Devils, los Rebeldes del Rock, porque ese fue mi inicio, ¿no? Y tuve la suerte de conocer a un gran amigo, a alguien que después se convirtió en un gran amigo, porque yo estudiaba física en la UNAM, cuando ya de esto ya tenía tiempo de tocar, yo ya rebasaba los 20 años y me dije a mí mismo hay que buscar otro camino en la guitarra. Y siempre desde pequeño eh, escuchaba yo a mi padre cuando se sentaba a disfrutar sus discos, cómo disfrutaba los discos de música clásica. En ese entonces, sin ser muy presumido, ¿no? Porque, bueno, en los discos de música clásica siempre han sido caros. Pero hay una revista que todavía existe que se llama Selecciones del Reader's Digest y tenía álbums de música clásica y mi padre se puso viéndolo a él, como él con mis tíos platicaban. Y entonces cuando llegué a los 23 años, yo dije, pues quiero probar en la música clásica, en la guitarra clásica. Y lo hice con mucha suerte. La verdad es que lo hice con mucha suerte. Conocí a un joven guitarrista en ese entonces, en un concurso de guitarra del llamado Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, hoy es el INJUVE, y eh, el INJUVE realizaba concursos de diferentes actividades, entre ellos organizó un concurso de guitarra en 1975 en la delegación Tláhuac, y yo agarré mi guitarra,
que por diversas razones se me dio acercarme más a la guitarra y dije, bueno, pues vamos a entrarle al toro. Hice 2 arreglos para música mexicana, uno de música mexicana propiamente, fue un arreglo que hice para Cielito Lindo y otro para una canción que en la cultura mexicana es muy conocida, se llama La Paloma, de Sebastián Iradier. Y le hice un arreglo a cada una y me fui a concursar. Me tocó la suerte de concursar contra Miguel Limón González, un joven guitarrista que estudiaba en el 4º año de guitarra en el conservatorio con el maestro Pedro Sergio Salcedo. Y entonces, pues resultó que me ganó. Él ganó el primer lugar y yo quedé en tercer lugar. Pero a él le pareció que yo tenía posibilidades de tocar y nos hicimos amigos en ese mismo día. Fue una amistad muy, muy bonita durante muchos años hasta que él falleció. Pero por él me incentivó a que yo buscara entrar en alguna escuela de música. Y entré a un concurso en Paracho, Michoacán, el concurso de la Feria de la Guitarra. Allá no gané ningún lugar, pero sí gané el aprecio de los jueces. Y uno de los jueces, uno de los jurados, era el maestro Alejandro Salcedo. Y me lo presentó porque él había sido su alumno también. Le pedí ayuda, le pedí apoyo al maestro sin conocerlo, le dije que si podía ayudarme a entrar a una escuela, me dio la dirección de la escuela de iniciación número 4 y me presenté en la escuela de iniciación al mes de que lo conocí y me aceptaron inmediatamente y desde ese entonces estoy aquí, en este ambiente. Perfecto, Así maestro, fueron mis muy bien, inicios. muy bien. Mira, cuando yo entré a estudiar, fue una época muy enriquecedora para los guitarristas. Ya habían habido cursos con diferentes guitarristas, con José Tomás, con Narciso Yepes, me parece, no estoy muy seguro. Pero cuando yo entré, en ese año vino el primer curso de música antigua con el maestro Javier Hinojosa, un maestro mexicano que daba clase en la Escuela Normal de París, en la Escuela de Música de la Normal de París. Y él era un especialista reconocidísimo en el medio como investigador de la música de la de la Edad Media hasta el Barroco. Y además, pues tenía no solamente el reconocimiento, sino que tenía algunos alumnos de prestigio. Y a mí me tocó esa etapa en la que llegó el maestro y pues tomé ese primer curso, después llegó Leo a dar su primer curso al Conservatorio Nacional de Música. Lo trajo, vino por invitación del maestro Selvio Carrizosa, me parece. Y ahí pues estábamos todos los jóvenes guitarristas. A pesar de mis 24 años, pues todavía era joven. Entonces, fuimos, había yo creo que como 60 participantes en el curso, bueno, por lo menos 40 guitarristas conocidos. Y Leo, desde el primer momento, mostró que era una persona muy abierta, muy, muy sencilla, de un gran conocimiento, pero de sentido humano. Y pues hizo clic con Miguel Limón también. Miguel logró una amistad muy profunda con Leo y con otro guitarrista que se llama, uh, a ver, ahorita no, Aurelio Carmona. Aurelio Carmona, que es maestro de armonía en la Escuela Superior de Música, hoy.
En ese entonces, pues todos éramos estudiantes de guitarra. Y la verdad yo siento una gran admiración por Leo, sobre todo me encantó la manera en que trataba a la gente, muy abierto, muy desprendido con sus conocimientos, eh, y no solamente para mí, todos los que estábamos ahí lo veíamos como lo que era en ese momento, ¿no? Un gran representante de la guitarra en el mundo. Ujú. Tener la oportunidad de conocerlo fue algo maravilloso, ¿no? Y el curso, en ese entonces, los cursos no eran tan onerosos para los estudiantes. Hoy los cursos ya son más caros. Ya llegar a un curso, tienes que pagar para que te den ciertas horas de clase. Y si vas a ser participante, tienes que pagar por el momento de la clase. Eh, y entonces, bueno, podía uno tener ese privilegio de estar con Leo estudiando. Y Leo, pues, acostumbró de alguna manera a venir con cierta periodicidad a México, y cada vez que venía yo me inscribía en sus cursos. Y llegó el momento en que incluso me decía, te quiero ir a ti, chico. Prepara algo para mañana, porque mañana te quiero ir. Y entonces, pues yo preparaba lo que podía, y, y tuve la suerte de que me revisara en cada uno de los cursos que él dio alguna de las obras que yo estudiaba. Y después, pues por cuestiones del trato, eh, él llegaba te digo que se hizo muy amigo de Miguel Limón, y entonces, en lugar de llegar a un hotel, llegaba a la casa de Miguel, y siendo yo amigo de Miguel, tenía la oportunidad de ver a Leo ahí, y compartíamos fuera de los cursos, y pues se hizo una amistad más que una persona cualquiera, ¿no? Me considera su amigo, y la última ocasión que lo vi yo, pues me hizo sentir así como un grande, porque se dio el lujo de gritar todo pulmón él, que yo era su. Entonces, pues así ha sido No, sí, mi Leo Bravo, Leo. eres reconocidísimo, ¿no? Entre guitarristas. Maestro, ¿por qué eligió usted la guitarra clásica? Pues porque se salía de los patrones que, que teníamos los guitarristas de mi época, ¿no? Yo tenía en ese entonces, cuando comencé con la guitarra, todo en México era copiado. Si quería uno tocar y tener éxito con un grupo, pues tenía que hacer copias perfectas. De pronto también llegué en una época en la que se puso también eh, en el imaginario de la gente que lo mejor era tocar música latinoamericana. Y pues a mí no me gustaba mucho ese asunto, porque era tocar música sudamericana principalmente. No era latinoamericana propiamente, porque la música mexicana es latinoamericana. Pero no tocaban bamba, música michoacana, no tocaban chilenas de Guerrero, tocaban ya música de grandes compositores, de grandes artistas, pero que no eran mexicanos. Entonces eso a mí me hizo que yo dejara de lado esa música. Y el rock and roll, porque cuando quise hacer algo, mis compañeros no tenían la confianza para hacer algo propio, y dije, pues voy a pasarme la vida copiando, pues voy a copiar otras cosas. Y escuché, cuando yo era niño,
cuando yo era un morrito, había un programa en la televisión, cuerdas y guitarras clásicos de lujo de la Central. Y si has usado alguna vez cerillos en la calle, hay unas cajitas rectangulares que tienen un marquito amarillo que dicen La Central. Y abajo dice clásicos, es los cerillos clásicos. Entonces, esa fábrica de cerillos, pues se promocionaba este programa de guitarra donde se presentaban guitarrista mexicano muy famoso en esa época, en los años 40, 50, 60, que se llamaba Antonio Briviesca y tocaba música mexicana con la guitarra nada más. Y a mí me pareció muy, muy bonito. Cuando yo era niño me encantaba que pusieran ese programa. Creo que de mi casa, de mis primos y hermanos, el único que gustaba ese programa de los chiquillos era a mí. Y además, al principio de del programa, como introducción, ponían una grabación de la obra de Isaac Albéniz llamada Sevilla, ¿sí? Y yo que me encantaba oír esta pieza. Ya después con el tiempo supe que se llamaba Sevilla, en el momento no lo sabía. Y en ese programa también se presentó alguna vez un gran guitarrista mexicano que después pues su historia no es muy buena, pero era un gran guitarrista, Ramón Donadío, que tocaba fantástico la guitarra, ¿eh? Y más tarde, y era de música clásica, y más tarde se presentó en ese programa también Alfonso Moreno. No sé si hayas escuchado hablar de él, pero es uno de los guitarristas más laureados en México. Fue el primer guitarrista que ganó un concurso internacional de guitarra, el concurso que más prestigio daba en esa época, el concurso de la radio y televisión francesa. Y entonces él se presentó también en ese programa y era una delicia escuchar y ver tocar la guitarra con esa soltura. Cuando yo empecé a tocar guitarra, pues obviamente los sueños de todo adolescente son ser el rockstar, ¿no? Entonces veía uno a George Harrison y quería ser George Harrison. Veía uno a Eric Clapton, que quería ser él, ¿no? Jimi Hendrix, pues no se diga más. Y esa era mi meta, ¿no? Tocar guitarra realmente fue por accidente. Yo dije, la guitarra va a ser mi instrumento musical. Para nada. Yo lo que quería era entrar a una estudiantina. Y quería entrar tocando mandolina porque era más fácil de cargar e irse después a echar relajo con los compañeros. Que era como mi madre, porque ella se encargó de mí, de mi educación, y dijo que no entraba una mandolina a esa casa, que entraba una guitarra. Y pues, con tal de estar en la estudiantina, acepté tocar guitarra. Y intención llegar a tocarla, pero con el tiempo me di cuenta de que podía, de que tenía ciertos atributos necesarios para tocar la guitarra. Y la toqué y la abracé con gusto. Mientras toqué rock and roll, pues estaba yo muy contento. Pero cuando escuché un día, ya en esa nueva época, la melodía de Asturias, me quedé asombrado, quedé atónito. ¿Cómo podía hacerse sonar una guitarra así? Y un compañero, un amigo, consiguió
le cambiaron un disco de esos grandes LPs que había, le cambiaron un disco de no sé qué música, de boleros o algo así, por un disco de guitarra clásica que tocaba la guitarrista Renata Tarragó. Renata Tarragó. Y a él no le gustaba la guitarra clásica, él era rockero. Y yo tenía algún disco de los Beatles que eran sus ídolos, y me dice, te lo cambio por ese, pues, cámbiamelo. Cuando oí a Renata Tarragó tocando El Capricho Árabe, me fascinó esa pieza. Y entonces quise un día llegar a tocar El Capricho Árabe. Y cuando tuve la oportunidad de acercarme a la guitarra clásica, pues fue de las primeras obras que puse. Esa facilidad que tenía yo para hacerlo, porque no había yo estudiado música, cuando llegué a los concursos que te platiqué anteriormente, pues yo tocaba mucha música que estaba catalogada como obras para alumnos de grados superiores. Entre ellas tocaba Asturias, Recuerdos de la Alhambra, Capricho Árabe, El Fandanguillo de Turín, el Vals de Manuel M. Ponce. Y entonces, por eso, Miguel Limón tuvo la oportunidad de escuchar todo eso el mismo día que me ganó. Me invitó a su casa, nos fuimos a comer, después estuvimos departiendo en su casa mientras nos llamaban para darnos nuestro diploma, y pues, yo tenía que estudiar guitarra. Y yo le dije, bueno, pues, vamos a estudiar guitarra, tenía tiempo, y después ya no me pude deshacer de ella hasta la fecha. Ya quedó enamorado. Sí, sí, ¿Tiene su sí. compositor o guitarrista favorito? ¿Y por qué? Híjole. Bueno, mi guitarrista favorito, Leo Brauer. Tuve la oportunidad de escuchar el primer concierto que dio aquí y fue mágico. El primer concierto que él dio aquí fue en la Alianza Francesa de Polanco, un auditorio pequeño, pero estaba lleno el ámbito de murmullos, y apagaron la luz, nada más solo dejaron la del escenario y seguían los murmullos. Pero hubo un momento en que todos se callaron, así en el mismo instante, y no pasaba nada. Nada más todos nos callamos. Y a los pocos segundos entró Leo y se puso a tocar, y fue un concierto maravilloso. Para mí fue eh, ya la puntilla. Dije, tengo que tocar guitarra, tengo que hacerlo de forma profesional. Eh, de ese concierto me quedó una grabación porque podíamos grabar, pero el, el mundo da vueltas. Alguien me pidió la grabación prestada, asaltaron su casa, se llevaron todo junto con su grabadora, y en esa grabadora iba el cassette, el único que tenía yo de Leo. Pues fue muy triste, fue muy triste. Pero el recuerdo que tengo de ese concierto y de otro concierto que dio posteriormente, otros conciertos, pero otro concierto que fue muy similar fue un concierto que dio en el Teatro del Fuego Nuevo de la UAM Ixtapalapa. Y fue algo muy similar, eh, y pues no, nunca sentí la misma intensidad, la misma emoción al tocar, y tuve la oportunidad de escuchar tocar a Lirio Díaz en vivo, escuchar a Andrés Segovia en San Antonio, en la Universidad de Austin. Austin, no, ahora no me acuerdo ahorita el nombre de la universidad, pero
Bueno, pues estuve ahí con Andrés Segovia, escuché tocar muchas veces, a todas las veces que vino a México, a Narciso Yepes, escuché tocar a John Williams, a Julian Bream, a, a otros, a otros más, y sinceramente el que más me impresionó siempre fue Leo Brauer. Su forma de interpretar era, te lleva a otro mundo, Bien, maestro. sin menospreciar a los Sí, demás, claro, ¿eh? sí, me imagino que. Y ahora ya no, pues ya no toca, ¿no? Porque se lastimó Ujú. una mano, dejó de tocar, da cursos, pero aún con la forma en que toca, pues se ve el genio que es, ¿no? Sí, claro. Y maestro, eh, cuéntanos algo que tenga así muy marcada en sus épocas de, pues, de ejecución. Pues mira, una experiencia que tengo muy marcada fue que un día recibí una llamada como a las 6 de la mañana, poco antes de las 6 de la mañana, radiodifusión del Estado. Y me llamaron para para ver si yo podía presentarme en en el canal a las 7 de la mañana, porque habían un grupo de música cubano, le había cancelado, no le había permitido la embajada a sus músicos presentarse. Venían ellos del Festival Cervantino, pero cuando llegaron al Distrito Federal fue para ir directamente al aeropuerto, partir a la isla. Entonces me dijeron que tenían un problema porque iba a quedar un hueco ahí en el programa. Era un noticiero que era desde las 7 de la mañana hasta la mediodía, pero que yo podía abrir ese tiempo y bueno, ya hablamos un poco, llegamos a un arreglo y dije, bueno, voy. Entonces llegué, me presentaron, toqué una pieza y como para a mí me habían hablado para una sola pieza. Yo agarré cuando terminé de tocar, me levanté, empecé a despegar los micrófonos que le ponen a uno en la guitarra para que suene y que me acercó el floor manager y me dice, perdón, ya se va, sí, pero no, necesitamos que se quede. Dije, a mí me, a mí me dijeron que era una sola obra. No, por favor. Bueno, me quedé. Y entonces me tocó estar durante todo el noticiero en la parte que había que debería de ocupar algún artista o algún comentario extra, pues todos esos los llené yo. Y estuve tocando desde las 7, oyendo noticias, otra pieza, oyendo noticias, me preguntaban, oyendo noticias, otra pieza, oyendo noticias, hasta que terminó el programa, me dejaron salir del Canal 13. Entonces, eso lo tengo aquí muy marcado porque había otros guitarristas en México, ¿no? Y pues me tocó a mí. Wow. Y otra ocasión es cuando había un programa en el Canal 11 que se llamaba El Mundo, que no sé si todavía pase por Radio Universidad, con el conductor era un guitarrista y compositor eh, emeritense eh, llamado Juan Elguera, pero tenía el programa en Radio Universidad, y tenía el programa en el Canal 11, La Guitarra por el Mundo. Entonces, alguna vez que iba a tocar a Alejandro Salcedo, iba a hacer un programa, pues yo estaba con él, departiendo, me dice, acompáñame, lo acompañé al canal, y cuando llegué
vio, no sé por qué, la verdad no sé por qué. Juan Elguera, cuando terminó de tocar a Alejandro, me dice, ¿y no te interesaría tocar a ti un programa? Le dije, claro, normalmente los programas los llenaba él con dos guitarristas. Solamente en el caso de gente como Alejandro Salcedo, solamente en casos muy especiales, era un programa para ellos solos. Y me invitó también a tocar un programa para mí solo, media hora de programa en el Canal 11 en el año de 1984, en el mes de marzo. Pues para mí era fantástico, ¿no? Y dije, pues sí, sí, sí quiero. Y también se dio, no sé por qué, pero esos momentos fueron muy especiales. Realmente los momentos que puedan haber sido uh, pues generadores de algún malestar, no me acuerdo. Mm, no me acuerdo porque eh, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, si me genera un malestar por estar tocando, pues estaba tocando. Cuando tocas pasan muchas cosas. Y esos momentos para mí fueron muy especiales en mi vida profesional, ¿no? Tuve también el gusto de tocar en algún momento con una actriz, una cantante española, Sarita Montiel. Wow. Entonces, pues, esos son los momentos que me gusta recordar. Claro, como dice usted, son los que más valen, ¿no? Los bonitos. Sí, Y sí, sí. maestro, ¿usted qué opina o cómo ve cómo está emergiendo la guitarra? ¿Cree que ya haya más conocimiento, más talento en México? Bueno, mira, voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. A mí la palabra talento no me gusta. Posiblemente eh, envidia. Hoy los jóvenes tienen más capacidades de conocer de diversas actividades sin haberse acercado nunca a ellas. El Internet es una herramienta que ha abierto muchas posibilidades y los jóvenes pues tienen también ejemplos de guitarristas más hábiles de los que tenía yo la posibilidad, ¿no? Yo conocía a los 25 años, conocía a los grandes guitarristas que eran Oscar Gilia, Toribio Santos, Julian Brim, en México, eh, Alfonso Moreno, el guitarrista argentino más conocido en México, eh, Manuel López Ramos. Sí tenía grandes modelos a seguir. Multiplica por 50, ¿no? Prendes la red, buscas, nada más le pones concierto de Aranjuez y te salen 100 versiones con diferentes guitarristas y todos lo tocan. Pones el Asturias y te salen los guitarristas que yo conocía y los nuevos. Pones Capricho Árabe y ya no te digo más, ¿no? Hay una jovencita que se llama, que se apellida Hermosín, Paola Hermosín, me parece, que de pronto se planta tocando el Capricho Árabe y dando su versión, sus razones de por qué. Y antes nada más se tocaba y ya. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Y cómo se toca? Así. Y si tenías curiosidad, pues tenías que meterte por tu cuenta en los libros
que los maestros, que los que te daban clase de historia o de contrapunto y fuga, te decían, los tenían ellos como sus libros de consulta y tú los veías, los copiabas, ibas y los conseguías y los leías por tu cuenta. Era otro momento, era más complejo, no quiere decir que sea más difícil, era más complejo. Y hoy los chicos tienen muchas posibilidades. Yo de la escuela de iniciación supe de su existencia hasta que en Paracho me dijeron que existía. Yo no sabía que existía. No quiere decir, yo no soy la medida de todas las cosas, pero vaya, siendo guitarrista no sabía de la existencia de esa escuela, de ninguna escuela de iniciación. Yo solamente conocía el conservatorio y la Escuela Superior de Música. Ni siquiera conocía la Escuela Nacional de Música. Y vivía yo a unas cuadras, porque en ese entonces la Escuela Nacional de Música estaba en el edificio de Mascarones, que está ahí frente al Metro San Cosme. Un edificio muy bello, eh, pero no sabía que era la Escuela Nacional de Música, ¿no? Después ya lo supe, en algún momento, pero lo supe hasta que yo tenía como 20 años. Es decir, me pasé 6 años en el ambiente de la música sin conocer las escuelas de música. Y hoy los chicos, pues, saben de eso y saben más. Y buscan sus tutoriales, tocan con mayor o menor precisión las obras, pero se llenan de obras inmediatamente, ¿no? Entonces, hoy los jóvenes tienen unas posibilidades que yo las hubiera querido tener cuando tenía tu edad, ¿sí? Eh, Tú eres un ejemplo de ellos, ¿no? O eh, Oscar es otro gran ejemplo de lo que pueden hacer hoy los jóvenes. Claro, claro, como dice usted, creo que el internet es el que nos está abriendo todo ese camino. Pero desde antes, ¿no? Poco a poco las generaciones nuevas han ido ganando en habilidad, han ido teniendo quizá menos problemas, que como ya no los regañan tanto, ya no se frustran tanto, Eso sí. entonces, pues viven la vida más sueltos, menos estresados, a pesar de todo el estrés que ustedes puedan estar eh, sufriendo, pues es mayor el estrés de cuando te levantabas, cuando salía, por ejemplo, la primera vez que salí yo a tocar a una fiesta como para cobrar, pues mi tía me dijo, aquí te quiero a las 10 de la noche, y yo pues ja, 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 a las 10 de la noche, si voy a una fiesta, no voy a un cumpleaños de mis primos, ¿no? Entonces, cuando llegué a las 3 de la mañana, lo primero que vi pasar frente a mí fue un zapato de tacón volando frente a mí y el grito de mi tía, te dije a las 10 de la noche. Entonces, a ustedes ya no tienen eso, ya no sufren de ese tipo de actitudes estresantes. Eso sí. Bueno, maestro. Y por último, pues le quería preguntar, ¿no? Una recomendación que nos pueda dar para evitar los nervios al momento de subir a un escenario o cómo concentrarse más. ¿Usted nos puede dar un consejo? Estudiar. Pero no, fíjate, yo siempre te dije, pues darle el tiempo que puedas a la guitarra, ¿no? El mayor tiempo posible. Tocar lento, no por tocar lento, sino para que veas cómo se mueve cada uno de tus dedos, para que estés consciente de cuánto tiempo necesita la nota para estar presente, para que sepas qué dedo va a ir
después del que estás poniendo. Que todo eso quede como órdenes precisas en tu cabecita. Y una vez que todo eso queda así preciso en tu cerebro, los nervios son algo natural. Cada concierto es un evento nuevo, pero, pero ese evento nuevo no te va a espantar porque estás preparado para enfrentarlo. Aprender que estudiar lento es para comprender cómo comienza el movimiento, cómo se desarrolla, cómo va a terminar. Si tienes todos esos puntos, el inicio, el desarrollo y el fin de cada uno de tus movimientos, así quedan grabados en tu cerebro. Y los estragos que causa en uno los nervios se minimizan. Y fíjese que a mí, bueno, siempre también me dio ese consejo y la verdad es que sí me resultó bastante útil, ¿no? El estar consciente de tu movimiento. Siempre se te queda grabado súper bien. Entonces sí me sirve bastante porque pues ya a partir del momento en que me lo dijo, pues fui consciente de ello y sí da mucho más seguridad el tener obviamente todo estudiado, todo bien preparado, sí da muchísima seguridad. Si estás educando a tus músculos, estás educando la memoria muscular. Y eso hacen todos los grandes, ¿eh? Los que de verdad son el top de las actividades. Ellos no se, no miden la habilidad por la rapidez con que tocan, ya la rapidez la tienes. Todos los días desarrolla tus ejercicios de técnica. Hay ejercicios para rapidez, hazlos. Hay ejercicios para precisión, hazlos. Pero ¿para qué te sirven ellos? Los de precisión, para que estudies lento y todos esos ejercicios te van a dar la presión del movimiento de tus dedos. Y la rapidez la estás practicando todos los días en los ejercicios de rapidez, en esos cuádruplos, taca, 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 en los que mueves los dedos. Hay, hay ejercicios muy fáciles, muy complejos, pero que no son, los vas a desarrollar en una sola cuerda, en un solo cuádruplo. Y una vez que los logras, los haces en cualquier cuádruplo y en cualquier cuerda. Y después, pues cuando ya te dedicas a tocar una obra, la obra no es un ejercicio. La técnica no está formada por obras, está formada por los elementos más básicos del movimiento. Controlar ellos. Hay, hay una serie de consejos que están en internet que se llaman 165 consejos de David Russell. No los he leído todos, pero el primero dice, cuando tengas un problema, analízalo para llegar al origen. No analices problemas. Si yo no puedo hacer un ligado descendente, ese no es el origen del problema. El problema es por qué no puedo hacer el ligado descendente. A lo mejor tengo la mano muy tiesa y estoy haciéndolo solamente con los dedos. Si me ayudo con el movimiento del brazo, será más fácil. Pero si yo me pongo a practicar 500,000 veces esto, pues a lo mejor me lastimo. Quizá después lo pueda yo hacer, pero fue un precio muy costoso, ¿no? Es una habilidad que te cuesta mucho. Mejor analizar, a ver, cuál es el movimiento, cuál es el origen. A lo mejor también es que llego con demasiada eh, imprecisión al lugar donde voy a tocar. Entonces hacer los movimientos
de manera más fluida y más tranquila, te puede ayudar a lograr un movimiento posteriormente más ágil. Así, no sé si me permitieras mostrarte un ejemplo en la guitarra. Ah, claro, claro que sí, maestro, encantada. Mira, por ejemplo, en el tango en Sky hay un movimiento que es esto. Y la mayoría de los guitarristas, de los que yo he visto, no sé, habrá quien no lo haga y lo aplaudo, pero se quedan con el dedo, con los dedos aquí, cuando ya estás tocando estas 3 cuerdas al aire. ¿Y para qué te sirven los dedos aquí si ya estás tocando aquí? Entonces, decir, cuando cambias para hacer esto, pues es un movimiento muy brusco. Pero si tú haces esto, la siguiente ya no necesito el sonido de la sexta, quito el sexto. La siguiente ya no necesito el sonido de la quinta. Y cuando toco esto, ya después no necesito el sonido de la cuarta. Y mientras hago esto, mi mano viaja hasta acá. ¿Sí? Entonces hacer esto. Y si lo practico lento, cada dedo que va siendo útil lo voy poniendo y cuando se vuelve inútil o innecesario, lo quito. Y también no hacer tensiones innecesarias. Esto es un consejo que solamente lo debes de hacer cuando has practicado, porque si no te puedes lastimar, pero hacer esto, aquí la mano ya está suelta, ya no estoy apoyado en el brazo. Y cuando hago esto, tampoco estoy apoyando, estoy apretando con el pulgar. Ya le doy libertad para que venga lo demás. Bien, muy bien, maestro, sí, claro. Bueno, pues Gracias, maestro. Pues le gracias a ti. agradezco, sí, por estar aquí, por darme este tiempo, por compartirnos sus experiencias, darnos consejos y pues muchísimo gusto que me dio verlo por aquí, ya que no nos podemos ver, de verdad no lo puedo ir a visitar, pero de verdad me da muchísimo gusto saberle bien, maestro, saludarlo y pues sobre todo hablar con usted siempre es grato. Espero que no te haya aburrido con tanta palabrería. Ay, no, claro que no, maestro. ¿Cómo crees? Siempre, siempre es un placer hablar con usted y como le comentaba al principio, siempre que hablo con usted aprendo algo nuevo. Ah, pues muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias por usted, maestro. darme ese honor de que tú todavía puedas aprender algo de mí. Claro, no, sí, sin duda alguna siempre aprendo algo nuevo de usted. Bueno, Gracias, pues me maestro. dio mucho Pues gusto. Me dio mucho a mí gusto que también. me tomaras en consideración para esta actividad. No, claro, pues cómo no, maestro, usted lo admiro demasiado. Usted es uno de los maestros que yo digo, de verdad, me exigió muchísimo. Me llegué a estresar mucho, pero de verdad que todo lo que aprendí con usted me sirvió demasiado y estoy muy agradecida con Pues usted. gracias. Yo estoy agradecido con que tú me hayas dado la confianza de creer que yo te podía ayudar. Ay, maestro, muchas gracias.
Pues le mando un abrazo fuerte, maestro, y pues estamos en contacto. Y gracias de nuevo por dejarnos hablar Gracias con a ti. usted. Cuídese Gracias a ti. mucho, maestro. Gracias. Que sigas desarrollándote como vas, o mejor. Gracias, maestro. Yo espero que sí.